En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso este lindo suéter para niños y niñas de aproximadamente 5 a 6 años. Muchas de ustedes están comentando que quieren tallas más grandes, así es que aquí está otro de mis diseños y espero que les guste. Este suéter es unisex, lo pueden tejer para niños y niñas y también se puede tejer más grande o más pequeño. El que vamos a tejer en el paso a paso, como les digo, es para 5 a 6 años, pero se puede tejer desde 2 a 3 años hasta más o menos 6 a 7 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora para tejer este suéter vamos a tejerlo con el punto alpino. Es un punto precioso y bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar y tejer este suéter para niños y niñas, yo voy a usar un gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 5 a 6 años van a necesitar un total de 412 gramos, 220 gramos en el color gris y unos 192 gramos en el color azul. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, aquí para empezar ya tengo mi cadena de base lista. Tengo un total de 60 cadenas. Ahora, esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 39.5 centímetros, que son más o menos 15.5 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Como les digo, tengo 60 cadenas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a asegurarnos de que la cadena no esté torcida y nos vamos a unir aquí a la primera cadena. Ahí miren, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena y de nuevo voy a volver a meter el gancho en este mismo punto, en la última cadena y por el primer punto de cadena atrás. Y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar con un total de 60 puntos bajos. Así. Así es que continúen por todo alrededor haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 60 puntos bajos. Para terminar voy a irme encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminó esta primera vuelta con 60 puntos bajos. Ahora, en esta vuelta que sigue, la vuelta 2, vamos a dividir los delanteros, las mangas y la parte del frente y la parte de atrás. Así es que para hacer eso voy a hacer aquí 2 cadenas. Ahora, en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Tengo uno, las 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Aquí voy a hacer un total de 8 puntos altos. Tengo uno, encima del siguiente punto bajo hago el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Yo no voy a hacer cadenas de separación porque quiero que este suéter me quede un poco cerrado. Si ustedes prefieren hacer una cadena de separación aquí entre estos dos, lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer es voy a poner un marcador en el centro de estos 2 puntos altos. Ahora, lo que voy a hacer son 11 puntos altos. Así es que en el siguiente punto bajo voy a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos, y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos y voy a poner un marcador en medio de estos 2 puntos altos que acabo de hacer. Ahora para la parte de atrás voy a hacer 17 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos altos. En el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Voy a poner un marcador en medio de estos 2. Y ahora para la otra manga voy a hacer 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora voy a poner un marcador en el centro de estos 2 puntos altos y aquí voy a terminar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Ahí está. Así voy a terminar esta vuelta con estos últimos 9, así es que continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, terminé de hacer estos últimos 9 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta con un total de 64 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en esta vuelta es donde vamos a iniciar el punto. El punto que yo voy a hacer es una variación del punto lluvia. Creo que así le llaman. En inglés se llama Alpine Stitch. El punto lluvia usualmente se hace una vuelta de puntos altos, luego una vuelta de puntos bajos, pero yo no voy a hacer la vuelta de los puntos bajos, sino que voy a trabajar directamente el punto. Empezando en este mismo punto donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto alto. Ahora, en el siguiente punto alto que sigue, que es voy a hacer un punto alto en realce por frente. Encima del siguiente punto alto voy a hacer un punto alto y en el siguiente punto alto un punto alto en realce por frente. Punto alto encima del punto alto que sigue y un punto alto en realce por frente. Punto alto encima del siguiente y un punto alto en realce por frente en el siguiente. Y aquí miren, tengo ahora los 2 puntos altos que hicimos y tengo el marcapuntos en el centro. Encima de este punto alto me toca hacer un punto alto y ahí está. Ahora voy a quitar este marcador y en el centro de estos 2 puntos altos ahora voy a hacer 2 puntos altos. Siempre vamos a hacer lo mismo y voy a poner mi marcador en el centro de estos 2 que acabo de hacer. Ahora, aquí vamos a poner un poco de atención porque lo que vamos a hacer es de nuevo iniciar lo mismo.
para la manga. Vamos a hacer un punto alto encima de este segundo punto alto de los dos que están aquí. Miren, porque cuando terminé hice un punto alto encima del primero. Luego hice los dos puntos altos. Así es que ahora me toca hacer un punto alto encima del segundo punto alto de estos dos. Ahora, en el punto alto que sigue, un punto alto en realce por frente, encima del siguiente punto alto, un punto alto en realce por frente, 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 punto alto en realce por frente y un punto alto en el primer punto alto de estos dos que están aquí, miren. Y así es como vamos a hacer este lado. Miren, ahí está. Aquí lo importante es que recuerden de que vamos a terminar con un punto alto encima del primer punto alto de estos dos que están aquí. Luego en medio de estos dos, donde está el marcador, voy a hacer dos puntos altos. Y luego voy a iniciar este lado haciendo un punto alto en el segundo punto alto de estos dos que están aquí. Ahora miren, voy a quitar este marcador y en este espacio voy a hacer dos puntos altos. 1, 2. Voy a poner el marcador de regreso en medio de estos dos. Y ahora, encima de este segundo punto alto de estos dos que teníamos aquí, voy a hacer el primer punto alto para la parte de atrás. Ahora, en el siguiente punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto normal, punto alto en realce por frente, punto alto normal y punto alto en realce por frente. Así voy a continuar hasta terminar estos puntos para la parte de atrás. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de atrás. Ahora miren, tengo el siguiente marcador de punto y tengo estos dos puntos altos. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto porque eso es lo que me toca hacer, ya que el punto anterior estaba en realce por frente, así es que me toca hacer un punto alto. Voy a quitar este marcador y adentro voy a hacer dos puntos altos, 1 y 2. Ahora voy a poner el marcador de regreso. Ahí. Y encima del segundo punto alto de estos dos que estaban aquí, miren, voy a hacer un punto alto. No vayan a irse aquí, sino que atrás, miren, ahí está donde van a poner su punto alto. Y ahora en el siguiente voy a hacer un punto alto en realce por frente, 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 punto alto encima, punto alto en realce por frente. Y ahora tengo los dos puntos altos y el marcador. Voy a quitar este marcador. Encima de este primer punto alto de estos dos voy a hacer un punto alto y adentro, en medio, dos puntos altos. Este es el aumento. Voy a regresar el marcador en medio de estos dos y encima del segundo punto alto de estos dos hago mi primer punto alto y luego continúo con la misma secuencia. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente, punto alto. Y luego voy a continuar y voy a terminar esta vuelta. Aquí, ya casi termino. Ahí está. Ahora déjenme contarles los puntos para ver cuántos tenemos.
Tenemos las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Así es que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 puntos altos. Y ahí está. Ahora, para terminar esta tercera vuelta, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer 2 cadenas. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, en la segunda vuelta, este punto alto lo hicimos normal. En esta vuelta me toca trabajar el primer punto alto en realce por frente. Luego, en el siguiente punto hice el punto alto en realce por frente, así es que me toca hacer un punto alto normal encima de ese punto. Y como ustedes pueden notar, y ahora ya vamos a continuar con la misma secuencia. Los puntos altos normales ahora se trabajan en realce por frente y los puntos altos en realce nada más hacemos un punto alto normal. Punto alto en realce por frente, punto alto. Punto alto en realce por frente, punto alto. Punto alto en realce por frente. Y tenemos aquí los 2 puntos altos que hicimos de aumento. Siempre vamos a terminar con un punto alto normal encima del primer punto alto. Voy a quitar este marcador y voy a hacer en el centro de estos dos puntos altos. Ahí está el aumento. Voy a poner el marcador de regreso. Y en este segundo punto alto de estos dos, voy a hacer un punto alto normal. Y luego en el siguiente, un punto alto en realce por frente. Punto alto encima del siguiente. Punto alto en realce por frente. Punto alto. 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 Punto alto en realce por frente. Y ahora tenemos los 2 puntos altos. Encima del primer punto alto hago un punto alto. Quito el marcador y en este espacio hago 2 puntos altos. Regreso el marcador en medio de estos dos. Y en el segundo punto alto de estos dos hago un punto alto. Ya de aquí en adelante ya saben cómo va. Ya hicimos el punto alto, así es que este que sigue es un punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Miren, así es como se mira cada esquina. Así es que ustedes van a hacer exactamente lo mismo en estas últimas 2 que nos quedan. Continúen y nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta y tengo un total de 80 puntos altos. Mi último punto aquí fue un punto alto encima del punto alto en realce que hice en la vuelta anterior. Así es que tengo 80 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto. En este caso es un punto alto en realce por frente y nos unimos con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la cuarta vuelta. Y ahora para la vuelta número 5 se los voy a mostrar. Vamos a hacer 2 cadenas y en la vuelta anterior hice este punto que es el primero en realce por frente. Así es que ahora me toca hacer un punto alto encima, un punto alto normal. Así es que los puntos altos normales que hicimos en la vuelta anterior ahora se trabajan en realce por frente. Y los puntos altos que hicimos en realce hacemos un punto alto normal encima. Y esto es todo lo que hacemos. Repetimos estas 2 vueltas de aquí en adelante
punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente. Y miren, aquí tengo el primer punto alto de los dos. Hago un punto alto normal encima. Voy a quitar este marcador y aquí voy a hacer 2 puntos altos. Este es el primer aumento. Voy a regresar el marcador en el centro de estos dos y encima del segundo punto alto de los dos que tenemos aquí. Ahí miren, hacia atrás. Meto el gancho y hago el primer punto alto y luego continúo con la misma secuencia. En el siguiente, un punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente, punto alto. Y ahí está. Así es como voy a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar la vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 88 puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, y hacemos un punto deslizado. Recuerden de que las cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están ahí nada más para que no nos quede un hueco, miren ahí, entre cada punto, porque si no tenemos estas dos cadenas y hacemos el punto alto va a quedar un espacio, ahí se va a ver feo. Y así, miren, queda muy bonita la unión y no se nota un hueco ahí. Pero bueno, ahora de aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir. Siempre van a iniciar bien con un punto alto normal o como hicimos en la vuelta anterior con un punto alto en realce por frente. Lo importante aquí es que recuerden de que cada punto alto normal se trabaja en realce por frente y cada punto alto que está en realce se trabaja un punto alto encima. Y también en cada esquina, que son 4, no se olviden de que van a agregar 2 puntos altos y luego poner su marcador de regreso. Así es que les voy a iniciar de nuevo aquí la vuelta número 6. Vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta el punto alto está normal, así es que me toca trabajarlo en realce por frente. Encima del punto alto que sigue, un punto alto normal, punto alto en realce por frente, 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 punto alto. Miren, ahí está. Y siempre terminamos con un punto alto normal encima del primer punto alto de los dos que hacemos aquí del aumento. Ahora voy a quitar este marcador y adentro voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Voy a regresar el marcador, lo voy a poner en el medio y para iniciar este otro lado voy a jalar aquí y voy a poner un punto alto encima de este segundo punto alto de los dos y luego punto alto en realce por frente, punto alto normal, punto alto en realce por frente, punto alto normal. Y así voy a continuar hasta llegar al siguiente marcador donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí en este. Ahora, al final de esta vuelta número 6, vamos a tener un total de 96 puntos altos. Ustedes para terminar se van a unir encima del primer punto alto con un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas y van a iniciar la vuelta número 7. Y van a hacer exactamente lo mismo. Los puntos altos normales se trabajan en realce y los puntos altos en realce trabajan un punto alto nada más. Al final de esa vuelta número 7 van a tener un total de 104. Al final de la vuelta número 8 van a ser 112 y así van a continuar aumentando 8 puntos en cada vuelta. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer aquí. Este suéter se lo estoy haciendo a mi hijo, así es que voy a ir midiéndoselo hasta tener el tamaño del canesú.
pero continúen viendo y allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 13. Me está midiendo desde acá hasta aquí, al centro del cuello, me está midiendo aproximadamente 6 pulgadas, que son más o menos 15.5 centímetros. Y la sisa desde aquí hasta aquí, así, me está midiendo aproximadamente 7.25 pulgadas, que son más o menos 18.5 centímetros. Ahora, si ustedes notan, cambié de color de hilo en 2 vueltas. La vuelta número 10 fue donde cambié a este color azul. Luego hice la vuelta número 11, la 12 y en la vuelta número 13 también cambié de color de hilo. No se los mostré porque en realidad no hay nada que mostrar, nada más cambiamos el hilo y hacemos estas vueltas. Así es que si lo quieren hacer igual, cambié de color de hilo en la vuelta número 10, luego hice la vuelta número 11 y 12 del mismo color y en la vuelta número 13 también cambié de color. Aquí estoy en la vuelta número 13. Ya terminé esta vuelta y ahora vamos a dividir las mangas. Ahora tengo un total de 152 puntos en esta vuelta número 13. Así es que asegúrense de tener los mismos puntos para que el siguiente paso les salga correcto. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es voy a dejar de usar ya este color azul. La lana que usé para este color azul es esta marca. Miren, se llama I Love This Yarn. Este es un hilo número 4 también. Ahora, como les digo, voy a dejar de usar este hilo azul. Voy a agarrar la lana que tengo aquí atrás en este color gris, que es la lana principal. Así es que hice mi punto deslizado. De nuevo voy a meter el gancho en este mismo punto que es el primero y voy a jalar esta lazada. Voy a hacer un punto deslizado ahí. Voy a jalar esta lana para que se cierre. Voy a hacer 2 cadenas y en esta vuelta me toca trabajar el primer punto en realce. Luego el punto que sigue, un punto alto. Luego punto alto en realce por frente. Y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tenemos estos 2 puntos altos, porque lo que vamos a hacer en esta vuelta es vamos a dividir aquí las mangas para que nos queden así. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir ya la primera manga. Ok, terminé de hacer estos 20 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mi último punto alto fue encima del primer punto alto de estos 2 que tenemos en la esquina. Ahora, no vamos a hacer nada aquí adentro, sino que en el siguiente punto alto, que es el segundo de los 2 que hacemos aquí en el centro, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Me voy a saltar estos puntos de la manga y voy a irme aquí a la siguiente esquina. Miren, son estos 2 que hacemos aquí en la esquina. No en el primero, sino que encima del segundo, que es este, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, en el punto alto que sigue, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Encima del punto alto que sigue, un punto alto. Y luego un punto alto en realce por frente. Y así voy a continuar hasta llegar a la otra manga. Así es como hemos dividido aquí la manga. Miren, ahí está. Así es que ahora ustedes van a continuar y van a hacer lo mismo. Van a seguir con el punto hasta llegar aquí a la otra esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Ok, terminé de hacer estos 40 puntos. Miren, desde aquí donde dividimos, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Ahora, estoy justamente aquí donde hacemos los 2 puntos altos, el aumento. Aquí, miren. Así es que encima del primer punto alto hice mi último punto alto. En el segundo punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora me voy a saltar estos puntos de la manga. Me voy a ir aquí a la última esquina. Y aquí están los 2 puntos altos que hacemos. Ahora me voy a saltar el primero y en el segundo voy a hacer un punto alto. Y luego continúo con el punto. En el siguiente voy a hacer un punto alto en realce por frente. Encima del punto que sigue un punto alto.
luego punto alto en realce por frente y ya aquí el punto sigue igual hasta llegar aquí. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Vamos a comenzar a contar vueltas porque ya dividimos las mangas, así es que esta va a ser la primera vuelta. Así es que nos vemos al final de la primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. Para terminar voy a irme encima aquí del primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, me está midiendo, miren, desde aquí hasta aquí me está midiendo por todo alrededor 26 pulgadas, que son más o menos 66 centímetros. Ahora, no voy a hacer aumentos ni nada, así voy a continuar para el resto del suéter. Si ustedes quieren hacer aumento aquí debajo de la manga para que les quede más ancho el resto del suéter, aquí lo pueden hacer. Pueden agregar 2 puntos a este lado o 2 puntos a este lado, siempre siguiendo la misma secuencia del punto. Por ejemplo, miren, en la vuelta que vamos a hacer la segunda, este punto lo vamos a trabajar en realce, este va a ser un punto alto. Si es que van a hacer 2 puntos, que sería realce, punto alto, y luego realce, punto alto. Si es que se agregan 2 puntos estaría bien aquí. Así es que, bueno, ahí está una opción, pero si lo quieren dejar así como está, está perfecto. La cintura de mi niño es de 24 pulgadas. Así es que está bien porque nada más tiene 2 pulgadas más para que le quede bien el suéter. No le va a quedar muy socado ni le va a quedar muy flojo. Está perfecto. Ya se lo medí y le queda bien hasta esta parte. Ahora, para la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, aquí nada más vamos a seguir ya con el resto del punto. Vamos a hacer 2 cadenas. Me olvidaba decirles de que para esta vuelta, la parte de atrás, que es esta, tengo 42 puntos y para la parte del frente tengo 42. Así es que tengo un total de 84 puntos para esta vuelta número 1. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a continuar con el mismo punto. Así es que encima de este primer punto alto, que es el mismo punto donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto alto, luego punto alto en realce por frente, punto alto en realce por frente, y así voy a continuar con el punto por todo alrededor hasta llegar aquí al final de la segunda vuelta. Continúen y nos vemos aquí. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 84 puntos. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, vamos a irnos encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta con 84 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 84 puntos y vamos a repetir estas 2 vueltas siempre. Aquí, para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. En la vuelta anterior este fue un punto alto normal, así es que en esta vuelta me toca trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto encima del siguiente, punto alto en realce por frente, y así voy a continuar con el punto hasta terminar esta tercera vuelta. Ahora, de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir siempre. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer. Aquí nada más le voy a dar el largo para el suéter. Así es que continúen viendo y ahí yo les voy a decir exactamente cuántas vueltas. Así es que nos vemos al final de esta vuelta. Ok, tengo un total de 18 vueltas desde aquí donde dividimos las mangas. Miren, hasta aquí tengo 18 vueltas y me está midiendo desde acá arriba en medio del cuello hasta el final de esta última vuelta. Está midiendo 13.5 pulgadas, que son más o menos 34 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar a este gancho más pequeño de 5 milímetros para hacer una vuelta más con este mismo punto. Así es que la única diferencia aquí para la vuelta número 19 es de que vamos a usar este gancho de 5 milímetros. Quiero comenzar aquí a reducir un poco para la cintura. Así es que aquí para la vuelta número 19 con este gancho de 5 milímetros he hecho 2 cadenas y a mí me toca hacer este primer punto en realce por frente, luego un punto alto encima, luego un punto alto en realce por frente, y así voy a continuar por esta vuelta número 19. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 20. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 21. Terminamos de hacer la vuelta número 18 con este gancho de 5.5 milímetros y luego cambié a uno de 5 milímetros para la vuelta número 19, 20 y 21, que es la vuelta que estoy aquí por terminar. Así es que para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Una cosa antes de continuar.
Yo cambié a este gancho de 5 milímetros porque mi hijo es bien delgadito y su cintura es bien pequeña. Por eso fue que cambié a este gancho. Pero si ustedes quieren continuar el resto del suéter con el mismo gancho que iniciamos de 5.5 milímetros, no pasa nada, lo pueden hacer. Yo ya se lo medí a mi hijo y le queda perfecto así como está. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es una cadena, y en este punto que está aquí, el mismo donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente, y así voy a continuar haciendo puntos bajos por todo alrededor. Continúen así por esta vuelta de puntos bajos y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos y tengo un total de 84 puntos bajos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí al primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, si ustedes prefieren continuar y hacer la parte de abajo del suéter solamente siendo puntos bajos, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo voy a hacerlo en el color azul después, pero aquí se los voy a mostrar con este color. Ahora, para hacer esta parte vamos a hacer, déjenme ver, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo que con 8 cadenas está bien. Ahora, nos vamos a regresar y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas, al modo de terminar con 7. Así es que hicimos 8 cadenas, vamos a terminar con 7 puntos bajos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, miren. Ahora, voy a hacer 2 puntos deslizados. El primero lo voy a hacer en este primer punto donde hice el punto deslizado para unirme cuando termine la vuelta de los puntos bajos. Así es que ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto bajo, y ahora voy a girar. Así, miren. Ahora aquí, miren, vamos a poner cuidado porque lo que voy a hacer es voy a regresarme y voy a hacer estos 7 puntos bajos. Para hacérseles más fácil, vamos a contar 7 desde arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es que aquí es donde me toca meter el gancho y hacer el primer punto bajo. 1, 2, 3. Y si notan, estoy metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto nada más. Así, miren. Ahí van 5, 6 y 7. Ahora vamos a girar una cadena y nos vamos a regresar hacia abajo haciendo estos 7 puntos bajos. Así es que encima del último que hice, que es el primero, voy a hacer el primer punto bajo y siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Miren, ahí están los 2 puntos libres. En el primero voy a hacer el primer punto deslizado, en el segundo otro punto deslizado. Ahora vamos a girar y nos vamos a regresar hacia arriba haciendo puntos bajos. Lo más fácil es de que ustedes cuenten 7 puntos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto me toca meter el gancho por la barrita de atrás y voy a hacer mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a girar, hacemos una cadena y en el primer punto por la barrita de atrás me voy a regresar haciendo estos 7 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 puntos bajos. Ahora en estos 2 puntos que siguen, miren, ahí están libres, voy a hacer un punto deslizado en cada uno. Ahí está uno y punto deslizado en el segundo. Ahora vamos a girar y de nuevo voy a contar 7 de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo estoy haciendo así porque fácilmente aquí uno puede empezar en este punto que en realidad es el punto deslizado y no queremos hacer eso. Y asegúrense de no hacer cadena aquí porque si no van a estar agregando un punto. Así es que ahí meto el gancho y hago el primer punto bajo. Les voy a mostrar una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a girar, hacemos una cadena y nos regresamos hacia abajo haciendo estos 7 puntos bajos. Empezando en el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, en estos 2 puntos bajos que siguen, hacemos punto deslizado en el primero y punto deslizado en el segundo. Giramos y continuamos con lo mismo. Hacemos 7 puntos bajos, giramos una cadena y repetimos lo mismo. Y esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero si ustedes prefieren hacer nada más unas cuantas vueltas, aquí tal vez 5 o 6 vueltas de puntos bajos para la parte de abajo, lo pueden hacer, no pasa nada. Pero yo voy a hacerlo así de esta manera y lo voy a hacer en este color azul. Así es que cuando lo vean terminado va a estar en este color azul. Una cosa antes de continuar, les acabo de mostrar cómo hacer esta parte aquí, pero le acabo de medir el suéter a mi niño y está tantito corto. Lo que voy a hacer aquí es voy a hacer 10 cadenas al inicio y luego voy a hacer 9 puntos bajos. Esta parte que les acabo de mostrar no cambia nada, lo único que cambia es el número de cadenas y el número de puntos bajos que vamos a hacer. Yo les dije que hiciéramos 8, pero voy a hacer 10 en lugar de las 8 y voy a estar haciendo 9 puntos bajos. Así que si ustedes quieren hacerlo igual, entonces eso es lo que yo voy a hacer en realidad con este otro color. Nada más les quería mencionar eso ahí antes de continuar con el siguiente paso. Así que nos vemos a continuación para mostrarles ya esta parte terminada. Ok, estoy aquí en la última vuelta, así es que lo que vamos a hacer es, vamos a unirnos aquí con la primera vuelta, así miren. Lo que vamos a hacer es hacer puntos deslizados. Miren, aquí es donde terminé. Así es que voy a meter el gancho. Aquí, y voy a meter el gancho por el primer punto aquí. Ahí, miren, justamente. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a ir punto por punto a cada lado haciendo punto deslizado, pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás de este punto bajo y por el punto completo aquí. Y voy a hacer punto deslizado, así, al modo de tener 9. Como les había dicho, en lugar de hacer 8 cadenas, hice 10 cadenas al modo de tener 9 puntos bajos. Cuando les mostré teníamos 7 puntos bajos, pero cambié a 10 cadenas para hacer esta parte aquí tantito más larga. Ahí está. Así es como voy a continuar hasta unir los dos lados. Punto por punto. Este es el último. Y aquí está el último punto deslizado. Voy a pasar el hilo por esta lazada y luego voy a unir aquí con una aguja. Y miren, ahí está, así es como se mira ya esta parte terminada. Yo ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y así es como me ha quedado la parte de abajo del suéter. Miren qué lindo está. Y bueno, ahora, creo que voy a hacer aquí el cuello. Esta parte aquí se las voy a mostrar con el color que estamos usando, el color principal, pero yo lo voy a hacer en el color azul. Se los voy a mostrar para que ustedes miren cómo va a ir el punto. Así es que nos vamos a ir aquí en la parte de atrás. Aquí, miren.
Voy a jalar una lazada con este color principal. Ahí. Y voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a continuar por todo alrededor del cuello haciendo un punto bajo por cada una de las cadenas que quedaron aquí. Miren, cuando hicimos la vuelta de los puntos bajos, ahí en la mera orilla estoy metiendo el gancho y ahí es donde voy a hacer esta vuelta de puntos bajos. Pues bueno, continúen así por todo alrededor y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Tengo 62 puntos bajos. Aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y voy a unirme con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta parte. Y así es como se mira el cuello. Ahora, si ustedes quieren dejar el cuello así como está bien, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer es voy a continuar con esto mismo que hicimos aquí. Aquí voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a regresarme, voy a hacer un punto bajo en la segunda cadena después del gancho y voy a hacer 4 puntos bajos. Esta parte es lo mismo que les mostré en la parte de abajo, nada más que lo vamos a hacer aquí en el cuello. Ahora, en el punto que sigue, voy a hacer un punto deslizado y en el que sigue, punto deslizado. Así es que en los siguientes dos hice un punto deslizado. Ahora vamos a girar, vamos a contar 4. 1, 2, 3, 4. Y en este cuarto punto bajo voy a hacer el primer punto bajo y luego en el siguiente otro punto bajo, nada más metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto al modo de tener 4 puntos bajos otra vez más. Ahora vamos a girar, hacemos una cadena y nos regresamos haciendo estos 4 puntos bajos, empezando por el primero, meto el gancho por la barrita de atrás siempre y hago el segundo, tercero y cuarto. Ahí está. Luego en los siguientes dos puntos hago un punto deslizado, 1 y 2. Voy a girar, no hago cadena ni nada, sino que en el cuarto punto, 1, 2, 3, 4, meto el gancho y hago un punto bajo, siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto nada más, y hago estos 4 puntos. Voy a girar una cadena y por la barrita de atrás del primer punto hago el primer punto bajo, el segundo, tercero y cuarto. Ahí está. Y luego en los siguientes dos puntos bajos, un punto deslizado. Y así es como voy a continuar ya esta parte del cuello haciendo lo mismo. Así es como se mira. Así es que continúen por todo alrededor. Luego nos vemos cuando ya hemos terminado para mostrarles cómo vamos a hacer la manga. Nos vemos entonces. Ok, aquí les voy a enseñar otra versión de cómo podemos hacer esta parte del cuello. Ya les mostré una versión donde hacemos las 5 cadenas y luego trabajamos 4 puntos bajos y luego hacemos 2 puntos deslizados. Ahora, yo terminé de hacerlo así el cuello, pero no me gustó cómo se mira. Queda como un poco flojo alrededor del cuello y quiero que me quede un poco más ajustado al cuello. Así es que si ustedes quieren hacerlo de esta manera, se los voy a mostrar aquí. La única diferencia es de que en lugar de hacer 2 puntos deslizados, pueden hacer 3, así como voy a hacer yo. Así es que aquí estoy al inicio, hice las 5 cadenas y luego hice los 4 puntos bajos y estoy justamente aquí listo para hacer los puntos deslizados. Así es que aquí voy a hacer 1, 2, 3 puntos deslizados. Vamos a girar. Y vamos a buscar el cuarto punto bajo, 1, 2, 3, 4, que es este. Metemos el gancho por la barrita de atrás y voy a hacer el primer punto bajo. Ahí va el segundo, tercero y cuarto. Giramos una cadena y de nuevo bajamos hacia abajo haciendo lo mismo. Punto bajo, metiendo el gancho por la barrita de atrás. 2, 3, 4. Ahora hacemos 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Giramos. Buscamos el cuarto punto bajo,
que es este, y comenzamos con la siguiente vuelta, haciendo los 4 puntos bajos, luego giramos, hacemos una cadena y nos regresamos hacia abajo haciendo los 4 puntos bajos, así, cadena, punto bajo por la barrita de atrás, y esto es todo lo que voy a hacer para esta parte. Así es que si lo quieren hacer como yo lo estoy haciendo aquí, así es como lo hice. Voy a hacer 3 puntos deslizados, 1, 2, 3, giro, busco el cuarto punto bajo que es este, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y continúo con la siguiente vuelta. Y eso es todo, nada más les quería mostrar cómo yo voy a hacer el cuello. Nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cómo vamos a hacer las mangas. Ok, terminé de hacer el cuello, miren, así es como se mira. Este es el frente y esta es la parte de atrás. Aquí para terminar nada más me uní con puntos deslizados al inicio y luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego nada más voy a esconder ese hilo que me sobró. Y miren, así es como se mira. Ahora, como les digo, ahí están las dos versiones, ustedes ahí van a ver cómo les va a quedar mejor alrededor del cuello. Yo así como está, me gusta que es la segunda versión que les mostré, donde hacemos 3 puntos deslizados en lugar de hacer 2. Y bueno, también ya hice una de las mangas, miren aquí está. Tuve un problema, ya no tengo más de esta lana. Lo que me ha sobrado, que es esto, no es lo suficiente para hacer las 2 mangas y fui a la tienda y ya no tenían más de ese color. Así es que decidí hacer las mangas también en este color azul. Miren, se mira muy bien, me encanta cómo se miran. Así es que la vamos a hacer de igual manera. Y ahí está. Así es que vamos a irnos a este lado. Todo va a ser de igual manera, no va a cambiar nada. Así es que me voy a ir aquí, miren. Aquí se los voy a mostrar con este hilo que me sobró, pero en realidad lo voy a hacer en el color azul. Lo primero es vamos a dejar un poquito de hilo así más o menos porque debajo de la manga nos va a quedar un hueco. Miren aquí. Y luego cuando terminemos vamos a unir estos dos lados así y vamos a cerrar ya ese hueco. Así es que vamos a necesitar un poquito de hilo ahí que nos sobre para cerrarlo. Así es que ahí vamos a hacer esta lazada y luego con el gancho de 5.5 milímetros nos vamos a ir aquí, miren, a este lado. Aquí es donde separamos las mangas, miren, ahí está justamente este punto. Serían los 2 puntos altos que hacíamos en cada esquina, así es que en este mismo espacio ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Al otro lado lo van a hacer de igual manera, así es como van a iniciar. Excepto de que va a ser al lado de atrás. Aquí, miren, aquí. Esa es la única diferencia, por eso estoy iniciando aquí este lado, esta parte. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Y este punto que está aquí, miren, es el punto alto, lo voy a trabajar en realce por frente. Luego el punto que sigue me toca hacer un punto alto encima. Luego punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por frente y aquí ya vamos a continuar con el punto alto en realce por frente, punto alto. Esto es todo lo que voy a hacer por todo alrededor de la manga hasta llegar aquí a este otro aumento que hacíamos aquí, miren, justamente debajo de la manga hasta llegar ahí. Y luego nos vamos a unir aquí encima y luego vamos a comenzar a trabajar en forma circular el resto de la manga. Así es que continúen por toda esta parte de la manga hasta llegar aquí. Luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta y tengo un total de 34 puntos por todo alrededor, no incluyendo esta cadena aquí al inicio. Ahora, aquí es donde les digo que nos vamos a saltar esta parte y es donde va a quedar un hueco, porque para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto que hicimos, en este caso es un punto alto en realce por frente. Así es que voy a irme ahí encima de este punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos ya esta primera vuelta con 34 puntos. De aquí en adelante vamos a tener siempre 34 puntos hasta cuando comencemos a reducir un poco. Pero bueno, aquí miren, este es el hueco que queda y con este hilo que dejamos aquí es donde vamos a unir aquí los dos lados. Ahí miren, así. Así es que aquí para continuar con la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, de aquí en adelante nos vamos a alternar entre las 2 vueltas que siempre hacemos. La única diferencia es de que aquí voy a hacer una cadena en lugar de 2. Así es que
Empezando en este mismo punto donde hice el punto deslizado, me toca hacer ahora un punto alto. En el punto que sigue voy a hacer un punto alto en realce por frente, punto alto normal, punto alto en realce por frente, punto alto normal y punto alto en realce por frente. Así voy a continuar por esta segunda vuelta hasta terminar y llegar aquí. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para otra vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante y cómo iniciarla. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo un total de 34 puntos. Este último punto está en realce por frente, así es que para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre nos vamos a ir encima del primer punto, no de la cadena, sino que del primer punto, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino la segunda vuelta con 34 puntos por todo alrededor. Ahora, de aquí en adelante, hasta la vuelta número 6, voy a repetir lo mismo, la vuelta número 1 y la vuelta número 2. Así es que para la vuelta número 3 me toca repetir lo mismo que hice en la primera vuelta, que es hacer una cadena, trabajar este primer punto en realce por frente y luego punto alto encima del siguiente punto y punto alto en realce por frente. Ya aquí ya ustedes ya saben cómo va el punto. Nos alternamos entre un punto alto en realce por frente y un punto alto normal, y en la siguiente vuelta los puntos altos normales se trabajan en realce, mientras que los puntos altos que hicimos en realce solamente hacemos un punto alto encima. Ahora, esta parte lo vamos a hacer con este gancho de 5.5 milímetros hasta la vuelta número 6. Vamos a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar con este gancho. Y luego para la vuelta número 7 hasta la vuelta número 23, por un total de 17 vueltas, van a usar este gancho de 5 milímetros. Nos vemos al final de la vuelta número 23. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 23. Esto es lo que hemos hecho, miren. Hemos hecho 6 vueltas usando un gancho de 5.5 milímetros y luego hicimos 17 vueltas usando un gancho de 5 milímetros. Ahora, si contamos cada una de las vueltas desde aquí donde iniciamos esta vuelta hasta la última, son 23 vueltas. Pues bueno, aquí, en esta vuelta número 24, vamos a hacer dos reducciones. Voy a hacer una cadena y aquí a mí me toca hacer un punto alto encima de este primer punto. Lo voy a hacer. Luego, en el punto que sigue, me toca trabajarlo en realce por frente y un punto alto encima en estos dos. Miren ahí. Así es que aquí es donde vamos a reducir. Voy a cargar el gancho. Voy a meter el gancho así como si voy a trabajar el punto alto en realce por frente. Voy a quitar dos lazadas, no lo voy a cerrar, voy a dejar dos lazadas, cargo. Y encima del punto que sigue me toca hacer un punto alto y lo voy a hacer cerrando aquí las tres lazadas. Y aquí está la reducción. Miren, tenemos un punto nada más. Ahora, vamos a hacerlo otra vez más. En el punto que sigue me toca hacer un punto alto en realce por frente. Lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Voy a cargar el gancho y en el punto que sigue, que es un punto alto en realce, voy a hacer mi punto alto encima. Quito dos lazadas, tengo tres lazadas, cierro. Ahí está el punto de reducción y tenemos dos, 1 y 2. Ya, ahora de aquí en adelante vamos a trabajar el punto normal por todo alrededor hasta llegar aquí. Aquí en estos 4 puntos vamos a reducir, más bien aquí en estos 4. Este último lo vamos a trabajar normal. Así es que continúen por todo alrededor y nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta primera vuelta de reducción. Me hace falta trabajar estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a reducir en estos 2 puntos que siguen. Miren, me toca hacer un punto alto en realce por frente y un punto alto encima de este siguiente. Así es que lo que voy a hacer es voy a cargar el gancho, voy a hacer mi punto alto en realce por frente, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas, cargo el gancho, luego me voy encima del punto alto que sigue y voy a hacer mi punto alto normal donde cierro aquí con estas tres lazadas. Y aquí está el punto de reducción. Ahora en los siguientes dos puntos voy a hacer lo mismo. Punto alto en realce por frente, quito dos lazadas, dejo dos lazadas, cargo, encima del punto que sigue voy a hacer un punto alto, cierro. Y aquí está el segundo punto de reducción. Ahora, este último punto lo voy a trabajar normal. Me toca trabajar un punto alto en realce por frente.
Y ahí está, así termino esta vuelta con un total de 30 puntos. Teníamos 34, terminamos con 30 porque reducimos 2 al inicio y 2 al final. Así es que son 30 puntos. Ahora, para terminar esta vuelta, me voy a ir encima del primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Y así terminamos la vuelta número 1 de reducción. Aquí voy a poner este marcador para marcar la primera vuelta de reducción. Así es que voy a hacer una cadena y de nuevo, este primer punto para mí me toca trabajar un punto alto en realce por frente. Y luego tenemos los dos puntos normales. Y luego tenemos y ahora aquí tenemos los dos puntos de reducción que hicimos en la vuelta anterior. Así es que si seguimos la misma secuencia del punto, el punto que sigue me toca hacer un punto alto. Así es que en este punto voy a hacer un punto alto. Y luego el punto que sigue me toca trabajar un punto en realce por frente. Así es que este siguiente punto se miran dos patitas. Está el punto alto en realce por frente y el punto alto en un solo. Así es que voy a trabajar este punto aquí en realce. Y ahí está, miren. Hasta aquí no hemos hecho reducción, nada más hemos hecho 3 puntos, 1, 2, 3. Ahora miren, en estos dos puntos que siguen tenemos un punto alto en realce por frente y un punto alto. Aquí es donde voy a hacer una reducción, así es que voy a cargar el gancho. Encima de este punto me toca hacer un punto alto y lo voy a hacer, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas. Cargo y en el punto que sigue me toca hacer un punto alto en realce, lo voy a hacer. Voy a quitar dos lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y ahí está la reducción. Ahora, de aquí en adelante voy a continuar haciendo el punto normal, así como me toca trabajar cada punto, bien sea un punto alto normal como este o un punto alto en realce por frente. Ahora, esto lo vamos a hacer hasta llegar más o menos aquí, a los dos puntos antes de la reducción. Aquí están los dos puntos de reducción, así es que aquí. Nos vemos aquí que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos antes de terminar esta segunda vuelta para mostrarles cómo vamos a reducir un punto aquí y luego terminar la segunda vuelta. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de reducción. Hasta aquí tengo 24 puntos. Me hace falta trabajar estos últimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, en estos dos puntos que siguen, vamos a hacer la reducción. Así es que me toca hacer un punto alto normal encima de este punto. Lo voy a hacer, pero no voy a cerrar el punto. Voy a dejar dos lazadas, voy a cargar el gancho. Me voy a ir al siguiente punto donde me toca trabajarlo en realce. Lo voy a hacer, voy a quitar dos lazadas y voy a cerrar estos 3 puntos y aquí está el punto de reducción. Ahora, en estos dos puntos que siguen, que son los dos puntos de reducción, me toca trabajar un punto alto encima del primero, lo voy a hacer, y luego este siguiente punto que sigue me toca trabajarlo en realce por frente. Ahora, una cosa, si ustedes quieren hacer el punto alto en realce por frente en este punto alto que en realidad tiene dos patitas, miren, tiene este y este, o bien pueden hacerlo así, donde metemos el gancho por los dos puntos, que es uno solo, y hacemos el punto alto en realce por frente. Yo así lo voy a hacer. Ahora, tengo este último punto, así es que encima me toca hacer un punto alto. Ahí está, así voy a terminar esta vuelta, nada más me hace falta unirme encima del primer punto con un punto deslizado. Y ahí está, ahora tengo un total de 26 puntos, ya que reducimos uno al inicio y uno al final. Ahora para hacer esta tercera vuelta de reducción voy a hacer una cadena, aquí me toca hacer un punto alto en este primer punto donde hice el punto deslizado, así es que voy a hacer un punto alto. Ahora en el punto que sigue me toca hacer un punto alto en realce por frente. En el punto que sigue un punto alto normal encima y luego tengo este punto de reducción, me toca hacer un punto alto en realce por frente. Ahora en estos dos puntos que siguen, miren, me toca hacer un punto alto en realce por frente y un punto alto, así es que aquí es donde voy a reducir. Voy a cargar el gancho, voy a hacer el punto alto en realce por frente, voy a quitar dos lazadas, no lo voy a cerrar, voy a dejar dos lazadas, cargo el gancho, me voy encima del siguiente punto y voy a hacer el punto alto donde cierro estas 3 lazadas. Y ahí está el punto de reducción. Ya ahora aquí nada más vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta haciendo el punto normal hasta llegar aquí casi para terminar, más o menos aquí, 6 puntos antes. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer esta última reducción para esta vuelta número 3. Ok, estoy aquí al final. Me hacen falta trabajar estos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora, aquí en estos dos puntos que siguen voy a hacer la reducción. Tengo que hacer un punto alto en realce por frente y un punto alto. Así es que en el primer punto voy a hacer mi punto alto en realce por frente, pero no lo voy a cerrar. Voy a dejar dos lazadas, cargo el gancho y encima del siguiente punto voy a hacer el punto alto normal donde cierro estas tres lazadas. Y ahí está el punto de reducción. Así es que ahora aquí me toca trabajar, déjenme ver, punto alto en realce por frente y luego punto alto normal, un punto alto en realce por frente, punto alto normal y punto alto en realce por frente en este último punto. Ahí está. Si contamos cada uno de estos puntos, tenemos que tener 26 puntos por todo alrededor. Ahora, para terminar esta última vuelta de reducción, me voy a ir encima del primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta vuelta. Ahora, yo ya no voy a hacer más reducciones, así como está perfecto. Así es que lo que voy a hacer es una vuelta de puntos bajos. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer el primer punto bajo. Luego voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos. Así encima, por todo alrededor, al modo de terminar con 26 puntos bajos. Continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, soy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Tengo un total de 26 puntos bajos. Ahora, para terminar, nos vamos a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, así es como nos ha quedado la manga. Así es que ahora lo que vamos a hacer es la parte del puño. Lo vamos a hacer así como este lado. Miren, ahí está. Así es que aquí, para hacer esto, se los voy a mostrar con este hilo que me quedó un poco porque no me ajustó para hacer las mangas, pero sí me ajusta para hacer esta parte aquí. Pero bueno, así es que aquí voy a meter el gancho de nuevo en este mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, yo voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes quieren esta parte que les quede más largo, entonces hagan más cadenas. Yo así lo voy a hacer porque creo que queda muy bien con este número de puntos que vamos a hacer 4. Así es que aquí en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo y un punto bajo en cada una de las cadenas al modo de terminar con 4. Llevo 2, 3, 4 puntos bajos. Para empezar, en este primer punto donde hice el punto deslizado, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto, otro punto deslizado. Ahí está, hice 2 puntos deslizados. Ahora voy a girar y voy a hacer el primer punto bajo en el cuarto punto bajo de estos que están aquí. 1, 2, 3, 4. Así es que aquí, miren. Pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás. Ahí está. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a girar una cadena y empezamos en el primer punto por la barrita de atrás. Hacemos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y luego aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2. Miren ahí. 1 y 2. En esta parte aquí del puño vamos a hacer 2 puntos deslizados. En el cuello hice 3, pero aquí solo vamos a hacer 2. Ahora damos vuelta y de nuevo repetimos lo mismo. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y siempre metemos el gancho por la barrita de atrás. Giramos una cadena y de nuevo repetimos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y hacemos 2 puntos deslizados. 1, 2 en los siguientes 2 puntos bajos. 1,
y 2, giramos y repetimos lo mismo, 4 puntos bajos. Y esto es todo lo que yo voy a hacer aquí para el puño. No está nada de difícil, nada más continuamos por todo alrededor. Así es que continúen así. Recuerden de que yo lo voy a hacer en el color azul, pero se los estoy mostrando aquí con este color. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Ok, terminé de hacer aquí el puño. Aquí al final lo único que hice fue unirme con la primera vuelta. Hice puntos deslizados hacia abajo, luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí el hilo ahí que me sobró, así es que la manga está terminada. Y así es como se mira. Miren qué bonita está. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo hice aquí a este lado, lo van a hacer aquí a este lado. Yo ya lo había hecho, lo hice de igual manera, no cambia nada, así es que ustedes lo van a hacer de igual manera. Ahora ya el suéter pullover ya está terminado. Miren, así es como se mira la parte de abajo. Esta es la parte del frente y aquí está la parte de atrás y así es como me ha quedado la parte de atrás. Aquí es donde hemos estado uniendo cada vuelta y miren, no se mira las uniones casi y queda muy bonito. Al final de todo me encanta cómo se mira aunque no tenía más lana en este color gris para hacer las mangas, pero en realidad me gusta cómo se mira. Así es que estoy muy feliz con este suéter para mi hijo. Así es que ahora usé exactamente 412 gramos de lana, usé 220 gramos en este color gris y 192 gramos en este color azul. Así es que ahí está, es un total de 412 gramos. Ahora déjenme darles las medidas, ya terminado. Desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga me está midiendo aproximadamente 51 centímetros, que son más o menos 20 pulgadas. Desde acá abajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 12 pulgadas y medias, que son 32 centímetros. Desde arriba del cuello hasta el final aquí me está midiendo 18 pulgadas, que son más o menos 45.5 centímetros. Y aquí por la parte del pecho, esta parte por todo alrededor, me está midiendo 26 pulgadas, que son más o menos 66 centímetros. Así es que basado en esas medidas, este suéter es para niños y niñas de más o menos 5 a 6 años. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.